Hola, mi nombre es Dania Paola Molina Sandoval y a continuación les presentaré mi solución al reto del bloque Sistemas Eléctricos Ingenieriles para el desarrollo, análisis y modelación de un circuito equivalente a un supercapacitor. Dentro de los circuitos eléctricos estaremos analizando los circuitos RC. Los circuitos RC se componen de resistencias y capacitores. Los capacitores tienen el poder de almacenar energía, es la capacitancia. Este se mide debido a el tamaño de sus placas, la diferencia de distancia que hay entre ellos y obviamente el dieléctrico. La resistencia pues ayuda a nivelar qué tan rápido fluye la corriente y pues pone una imposición a la corriente. El conjunto de estos dos hace un supercapacitor, dependiendo cómo estén conectados, ya sea en serie, paralelo, con diferentes conexiones, logran tener una capacitancia mayor que la que tendría un capacitor por sí solo, en menos tamaño. Un supercapacitor es capaz de contener inclusive 1000 veces más carga que un capacitor normal y no es 1000 veces más grande. Esta es una de las ventajas de un supercapacitor que pues nos ayudarían en un futuro a sustituir las pilas alcalinas. Gracias a la investigación que llevé a cabo, pude encontrar que este es el circuito más óptimo para utilizar al estudiar un supercapacitor. Como podemos ver, aquí tenemos tres resistencias. La RC es una resistencia externa al supercapacitor. Entonces todo esto que está acá dentro, el componente R1, R2, C1 y C2, son componentes dentro de nuestro supercapacitor. Para identificar cuáles son los tiempos de carga y descarga, pues utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la suma de los voltajes de los componentes en una malla es igual al voltaje de la pila. Tenemos la corriente 1 y la corriente 2 que van en este sentido. Y pues nosotros utilizamos también la ley de Ohm, la ley de carga y pues obviamente esta sustitución. Para empezar, sabemos que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia C más el voltaje en la resistencia 1. Esto más el voltaje en el capacitor 1. Después, en la segunda malla, tenemos que el voltaje en el capacitor 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor 2. Esto fácilmente lo podemos sustituir aquí para encontrar pues el voltaje total y haciendo los cálculos necesarios podríamos encontrar el voltaje, la carga y la corriente dentro del capacitor 2, que es pues el que nos importa para encontrar el modelado de la carga y la descarga de este supercapacitor. Como podemos ver aquí, pues están los cálculos realizados a mayor detalle, como se ve. Tenemos las ecuaciones remarcadas, las que se sustituyen en la final para pues encontrar lo que sería la ecuación diferencial que necesitamos para pues calcular el tiempo de carga, descarga, la corriente, el voltaje y pues la carga del capacitor 2. Encontramos las variables A, B y C que son importantes para el desarrollo de esta ecuación diferencial, las sustituimos, encontramos pues las fórmulas y las graficamos. A continuación se puede ver cómo las 6 gráficas correspondientes a carga, voltaje y corriente de cada circuito son graficadas. Podemos ver que la carga es la ecuación resultante, el voltaje es la división de la carga sobre la capacitancia y la corriente es la derivada de la carga. En conclusión, gracias a este reto he aprendido los beneficios y los posibles impactos que tendrá un supercapacitor en el futuro. Me di cuenta de que los componentes internos del supercapacitor son los que le dan el tiempo de carga y descarga, no el voltaje externo, siendo que inclusive cuando el voltaje aumenta, tarda el mismo tiempo. Lo que cambiaría el tiempo de carga o descarga sería la resistencia RC. Esto es importante porque se encuentra fuera del circuito, se encuentra fuera del componente. Esta, cuando la incrementamos, el tiempo aumenta porque hay mayor imposición. Y siendo la carga eléctrica como si fuera un fluido, pues sería como si tuviéramos un río y lo estuviéramos, pues ahora sí que deteniendo. Si la resistencia es menor, pues el río iría más rápido, entonces se cargaría más rápido. Así también nos dimos cuenta que la R2 es importante porque ayuda a que los capacitores se carguen al mismo tiempo. Si estas son diferentes, los capacitores en su carga se desfasaría la gráfica que crearíamos. Y eso, pues, dependiendo para el uso que le estemos dando, sería bueno o malo. Gracias a este reto logré aprender mucho sobre la modelación, en MATLAB con programación,
con pues los métodos iterativos como el método de KIRT de Rush-Hyuga y el método de Euler, también en LTSpice para saber cómo pues modelar este circuito de forma más fácil gracias a las tecnologías, también en Simulink y pues por último con las ecuaciones diferenciales que también son muy importantes a la hora de resolver el tiempo de carga y descarga. Bueno, con esto me despido, gracias.